No esperes que tu profe te repruebe por no saber circuitos RL sin fuente, así que trae lápiz y papel que yo te enseño. Siguiendo con los circuitos de primer orden, vamos a analizar un circuito RL sin fuente. Aquí tenemos un diagrama general de este circuito que consta de una fuente de alimentación, una resistencia y una bobina. E igual como lo hicimos con los circuitos RC, vamos a tener que ver el pasado, congelar el tiempo cero, que va a ser el tiempo en el que este switch cambie, y vamos a predecir el futuro. Por lo tanto, vamos a viajar al pasado. En el pasado, este circuito acaba de conectarse. Justo cuando se conecta, por aquí fluye una corriente que llamaremos corriente de la fuente, fluye a través del resistor, pero al llegar a la bobina se detiene, ya que una bobina, como vimos en los videos pasados de bobinas, se opone al flujo de corriente. Y esto es porque entre sus terminales se induce un voltaje contrario a la fuente, que llamamos fuerza contraelectromotriz. Pero esto solo es en el instante en el que se conecta. Pasado el tiempo, poco a poco la bobina va a dejar fluir la corriente hasta que esta bobina actúe como un circuito cerrado. La corriente de la bobina va a ser igual a la corriente de la resistencia. Y esta será mi corriente cero con un signo de menos para indicar que es el pasado. Transportémonos al tiempo igual a cero. En el tiempo igual a cero, se quitó abruptamente la fuente de alimentación, por lo tanto quedaron solo estos dos elementos conectados. ¿Y qué es lo que pasa? La bobina tenía un campo electromagnético generado por la corriente que la atravesaba. Ahora el campo electromagnético de la bobina comienza a decrecer. Por lo tanto se genera una fuerza electromotriz, pero ahora invertida, la cual justo en el tiempo cero va a inducir una corriente de la misma magnitud que la corriente inicial. Vamos a suponer esta dirección de corriente. La resistencia se polariza aquí más y aquí menos. Y podemos definir que la corriente justo en el tiempo cero va a ser igual a la corriente antes del tiempo cero, ya que como saben la corriente en una bobina no puede cambiar abruptamente. Y ahora vamos hacia el futuro, en el tiempo mayor a cero. Y este es el que nos interesa. Un circuito RL sin fuente va a tender a descargarse. Y nuestro objetivo es encontrar una ecuación que nos describa cómo lo hace. Por mayor a cero tenemos que encontrar cómo cambia la corriente con respecto al tiempo. Y una vez calculado eso, vamos a poder calcular sus diferentes variables. Aplicando ley de tensión de Kirchhoff, voltaje en la resistencia más voltaje en la bobina va a ser igual a cero. Voltaje en la resistencia podemos expresarlo como corriente por resistencia, más el voltaje en la bobina podemos expresarlo como inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y esto es igual a cero. Como pueden observar, es prácticamente la misma ecuación que en el video anterior, solo que aquí estamos manejando la corriente en común. Reescribimos esta ecuación. Derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a menos resistencia sobre inductancia por la corriente. Reescribimos la ecuación para poder analizarla más fácilmente, y la derivada de la corriente sobre la corriente va a ser igual a menos R sobre L por la derivada del tiempo. Y de esta ecuación lo que queremos es algo que nos describa cómo se comporta la corriente en el tiempo. Si aquí integramos desde la corriente inicial hasta la corriente que nosotros queramos, que va a ser corriente T, que es de hecho la variable que queremos, y del otro lado integramos desde 0 hasta T, vamos a poder obtener la ecuación requerida. Antiderivada de esto va a ser igual al logaritmo natural de la corriente, evaluada desde la corriente inicial hasta la corriente que queremos. Y esto va a ser igual a menos R sobre L por el tiempo evaluado desde 0 a T. Evaluamos esto en términos de I y toma el valor de IT, logaritmo natural de IT,
menos logaritmo natural de la corriente inicial va a ser igual a menos R sobre L. T toma el valor de 0, se vuelve 0, y T toma el valor de T, se queda en T. Para resolver esta resta de logaritmos, lo reescribimos como logaritmo natural de la corriente en el tiempo sobre la corriente inicial, que va a ser igual a menos R sobre L. Elevamos para poder despejar I de T. Este con este se va. Corriente en el tiempo sobre la corriente inicial va a ser igual a E a la menos R sobre L por T. Y despejando I de T, la corriente en el tiempo va a ser igual a la corriente inicial que tenga la bobina por E a la menos R sobre L por T. Y listo, ya tenemos cómo cambia la corriente con respecto al tiempo en un circuito RL sin fuente. Noten que igual que en el circuito RC, aquí tenemos dos constantes. Por lo tanto, para este tipo de circuitos, tau va a ser igual a L sobre R. Esta será su ecuación y esto se mide en segundos. Si sustituimos tau en la ecuación, corriente en el tiempo va a ser igual a la corriente inicial por E a la menos T sobre tau. Esta va a ser la ecuación de la corriente en el tiempo del circuito RL sin fuente. Ahora, si queremos saber el voltaje, sabemos por ley de Ohm que voltaje en el tiempo va a ser igual a corriente en el tiempo multiplicado por la resistencia. Si sustituimos, voltaje en el tiempo va a ser igual a la corriente inicial por R por E a la menos T sobre tau. Esta va a ser nuestra expresión de voltaje. Y de aquí mismo vamos a poder calcular la potencia absorbida por el resistor. Y recordando videos anteriores, potencia va a ser igual a la corriente por el voltaje. Y si sustituimos I por V, la potencia va a ser igual a la corriente inicial al cuadrado por R por E a la menos 2T sobre tau. Si queremos saber cuál va a ser la energía entregada por la bobina, sabemos que esta se encuentra fácilmente integrando desde 0 a T la potencia en el tiempo. Y realizando esta operación, la energía entregada va a ser igual a 1/2 de la inductancia por la corriente inicial al cuadrado por 1 menos E a la menos 2T sobre tau. Y esto se mide en joules. Listo, así de fácil analizamos un circuito RL sin fuente. Recuerden que cuando decimos sin fuente quiere decir que le quitamos abruptamente la fuente de alimentación. Por lo tanto, este tipo de circuitos nos va a describir cómo se va descargando la bobina. Y como dato extra vamos a observar la gráfica respecto a tau. Como nos podemos dar cuenta, es una réplica exacta de la descarga de un capacitor respecto a tau. Solo que en este caso va a ser la corriente la que decrece en términos de tau. A un tau vamos a tener el 36% de la corriente total o la corriente inicial, y cuando llegue a 5 tau vamos a decir que se encuentra completamente descargada. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, like, compartir. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.